Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Qué tan arraigada está la violencia de género en los medios de comunicación? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto a Sandra Chaer, ella es presidenta de Comunicación para la Igualdad y coordinadora de investigación, con quien profundizaremos en este tema. El tema del día. El proyecto Protocolos de Violencia de Género contra Mujeres Periodistas en América Latina y el Caribe evidenció la poca concientización del daño que causa la falta de abordaje de este tema, su prevención y la aplicación de acciones contundentes sobre las agresiones. Para conocer esta realidad, durante 4 meses realizaron a nivel regional 108 encuestas y entrevistas en profundidad a integrantes de 95 medios de Argentina, Perú, México, Colombia, Panamá, Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia, República Dominicana y Honduras. El 75% de las personas consultadas dijo conocer al menos una historia de violencia de género hacia periodistas. La investigación que arrojó estos datos se denominó Medios sin Violencias, la urgencia de políticas de abordaje y prevención, que la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad realizó una articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de UNESCO. La entrevista. Y a partir de este momento vamos a profundizar en la realización de protocolos de violencia de género contra mujeres periodistas de América Latina. ¿Qué hacen y qué deberían hacer las organizaciones de medios? Un protocolo que además está vinculado a una importantísima investigación. Ya está con nosotros en línea Sandra Chaer, ella es presidenta de Comunicación para la Igualdad y coordinadora de la investigación. Sandra, bienvenida a Enfoque. Es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Gracias, Alejandra. Es un gusto también para mí estar acá. Contanos un poquito cómo surge la idea de realizar este protocolo y cómo se realiza esta investigación. Sí, la idea surge porque UNESCO, que es el fondo financiador del proyecto, específicamente la IPDC de UNESCO, tiene una encuesta hecha sobre la violencia digital contra mujeres periodistas, que se llama The Chilling, que fue una encuesta global. Y a partir de esa investigación, UNESCO empieza a pensar en protocolos tanto para plataformas de redes sociales como para medios de comunicación para ver cómo se aborda la violencia digital de género. Entonces, en ese contexto, nosotras propusimos investigar un poco qué estaba pasando con los medios de América Latina, si efectivamente tenían protocolos de violencia o no los tenían, de qué tipo eran estos protocolos, qué características tenían y, de paso, cómo estaba la situación de violencia dentro de los medios. Y entonces lo que hicimos fue, con distintas metodologías, hacer una investigación. Por un lado, hicimos un formulario online que se circuló libremente en redes y chats de periodistas, haciendo preguntas sobre estos temas. Por otro lado, hicimos 22 entrevistas en profundidad a directivas y directivos de medios. Y por otro lado, analizamos protocolos de violencia, 28 protocolos, 23 de medios y 5 de sindicatos, porque muchas veces en distintos países los protocolos de los sindicatos los usan los medios de comunicación. Los resultados fueron 108 respuestas en total entre las dos metodologías de entrevistas que respondían o eran en nombre, digamos, la gente que respondía de 95 medios de comunicación de 14 países de la región. Ahí nos aparecieron 96 casos de violencia que la gente decía o que les había sucedido en forma directa o era un caso referenciado de otra persona.
Y el 75% de las personas, de estas 108 respuestas que obtuvimos, dijeron que conocían al menos un caso de violencia de género. Y en relación específicamente a los protocolos, lo que encontramos fue que el 57% de estos 95 medios no tiene protocolo, que una forma positiva de verlo es que el 43% sí los tiene, ¿no? Ujú, Pero bueno, estos fueron los resultados principales. ujú. ¿Y con qué realidades se encontraron? ¿Que fue dejando en evidencia ese estudio? A ver, yo te digo las cosas que a mí más me llamaron la ¿Sí? atención, más allá de estos como datos duros, ¿no? Solamente el 28% en estos 96 casos, solo en el 28% la gente dijo que se habían hecho denuncias. Para mí es un porcentaje bajo, si tenés en cuenta que aparentemente en el 43% de los medios habría protocolos. Entonces ahí tenés una situación que es que quizás la herramienta existe, pero la gente no la está usando. Entonces, nosotras en esto, como el formulario que circuló era cerrado y nosotras no teníamos acceso a esas personas, sí pudimos profundizar en las 22 entrevistas que hicimos vía Zoom, pero no en el resto. Ahí hay conjeturas un poco para hacer, pero no una situación que una ya pueda dar una afirmación, pero algunas cosas que se nos ocurren vinculando esta baja cantidad de denuncias con otros datos que ahora te los voy a comentar, ¿Sí? es que hay cierto temor a hacer denuncias, cierto o mediano o mucho, podríamos decir, que hay temor a hacer denuncias. ¿Con qué lo relaciono? Con que en el 41,5% de los casos la gente dijo que a las personas que denunciaron, que fundamentalmente son mujeres, hubo represalias contra ellas por haber hecho la denuncia. Incluso tenemos testimonios de estas represalias, ¿no? Que están todos narrados en la investigación. La mayoría de los testimonios de este tipo son en primera persona porque justamente tienen mucho color porque es la persona damnificada la que nos lo contó. Las represalias iban desde, digamos, correrlas de ese espacio hacia otra área del mismo medio, echarlas directamente, algún nivel de amenaza que, digamos, podía ser de distinto tipo, retasearles el trabajo, lo que sería congelarlas, frizarlas, etcétera. Y el otro dato que aparece en la investigación, que a mí también me da la pauta de que hay temor, es que en el 54,5% de los casos los agresores no fueron sancionados. Entonces, si vos sufriste una situación de violencia y sabés que en general el historial de tu medio es que no sanciona al agresor mayormente y además conoces a alguna colega que por denunciar tuvo algún nivel de represalia, yo creo que vos te vas a inhibir de hacer esa denuncia. Ahí me parece que hay un componente importante. Y otra cosa que encontramos, esto en algunos testimonios y sobre todo vinculados a grandes medios, es que el protocolo existe, pero no tiene la difusión suficiente. O sea, la gente que trabaja en el medio no lo conoce. Esto incluso admitido por algunas autoridades de medios que dijeron que tenían críticas en ese sentido o que le faltaba desarrollar un poco la difusión. O sea, los medios grandes tienen en general un compromiso. En Argentina tenemos el caso concreto del medio del diario del grupo Clarín, que digamos, hace unos años crearon un comité de género y diversidad, un poco por presión, por sus cotizaciones en bolsa, o sea, por presión de quienes son las personas que invierten en el medio. Entonces, ahí hay algo que es que quizás los medios grandes generan esta herramienta pero después no le dan la difusión suficiente por diferentes razones que pueden tener que ver con, nosotras hablamos de bastante impunidad hacia los agresores, porque en el caso de este es otro dato relevante, en el caso de los Sí. agresores offline, o sea, los que podrían pertenecer al medio, porque offline sería o la redacción del medio o eventualmente alguna fuente, ¿no? O Ujú. sea, esas son las dos Sí. opciones. Ahí tenías que casi el 50% son personas con cargos jerárquicos. Entonces ahí se configura como un cuadro un poco de impunidad
alrededor de los cargos directivos, que puede haber complicidad de las empresas, etcétera, que hace que, bueno, todavía la violencia de género sigue siendo un problema relevante y un problema que no está abordado. Habremos pasado el ni una menos, hay protocolos que la mayoría, si te fijas la fecha en el análisis que hicimos, salvo uno del 2012, todos son posteriores al 2015. Con lo cual, una otra conjetura que hacemos es que el Ni Una Menos en nuestra región por lo menos tuvo como impacto empezar a charlar de las violencias de género y esto en los medios tuvo este impacto, al menos de empezar a generar estos protocolos. Pero esta herramienta no nos está resolviendo el problema como querríamos. Ujú. ¿Considerás que es un tema estructural que ya está instalado? Porque además hablaron con colegas periodistas de varios países del continente, no es un hecho aislado. No, para nada, no, está súper extendido. Esto no encontramos tampoco, no hay un país que nosotras de las entrevistas que hicimos podamos decir, este país está mucho mejor, los testimonios que teníamos de este país había una notable diferencia con otro. No, no podríamos hacer esa diferencia. Hay algunas distinciones que quizás podemos hacer entre tipos de medios, pero nunca entre países. O sea, la problemática de la violencia está extendida, sigue siendo un problema. Y yo lo que creo es que también se agravó mucho estos últimos años con la violencia online, que es un componente que quizás 10 años atrás no tenías. Hoy cuando vas a relevar la violencia no podés hablar solamente de la violencia hacia dentro de las redacciones, lo mismo que no podés pensar los protocolos solamente como una herramienta para lo que sucede en las redacciones. Los protocolos ya tienen que estar pensando en cómo abordar esas violencias que muchas veces vienen de afuera, en un ámbito virtual, que eso no quiere decir que no sea real, pero digamos, ahí hay también todo un desafío, porque una cosa que pasa habitualmente es que, y esto aparecía ya en The Chilling, en la investigación de UNESCO, es que cuando los ataques a las periodistas son en sus redes sociales personales, los medios se desentienden por completo de eso, parece que no tuvieran nada que ver, porque además muchas veces los ataques en redes, la estigmatización y la violencia está muy personalizada. Quizás no te atacan por determinada nota, pero vos sos la periodista de ese medio y te están atacando por la cobertura que haces en ese medio. Entonces hay que trabajar todavía mucho también el compromiso de las empresas con la violencia online. Ujú. ¿Considerás que existe desconocimiento por parte de las empresas o hay la existencia del patriarcado incide y mucho en este tipo de situaciones? No, desconocimiento de la violencia de género no puede haber a esta altura, para nada. Me parece que eh, digamos, los feminismos hemos instalado ya el debate en toda la región de una manera tal que es imposible que los medios y quienes los dirigen no perciban que podrían llegar a tener este tipo de situaciones si no es que ya las están teniendo adentro de sus redacciones. Ese no me parece que sea el problema. Sí creo que todavía fuertemente hay un pacto de impunidad masculino, un pacto patriarcal claramente. Quienes dirigen los medios son mayormente varones, o sea que se están cuidando entre ellos. Me parece que no se puede desanudar para nada el patriarcado del capitalismo, o sea, el hecho de que la propiedad de los medios sea mayormente masculina tiene mucho que ver con la existencia de la violencia de género, o todo que ver, podríamos decir. Y que si queremos realmente desanudar esta situación, se necesita un compromiso fuerte de una manera que hoy no hay, menos en un contexto de avance de extremas derechas que están amenazando las políticas públicas y estigmatizando las políticas de género, etcétera. Políticas públicas de género me refiero, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacer para que protocolo cobre vida de alguna manera y no quede guardado en un cajón, por ejemplo, ¿no? Que los medios realmente lo incorporen y que lo utilicen, lo apliquen, ¿no? Que no quede solamente, como decías, bueno, tienen protocolo, pero eso no se bajaba a tierra. Sí, porque vos estás mencionando algo que yo
me olvidé y te agradezco, que es que un tercer elemento de la investigación es que hicimos un protocolo marco de violencia de género, que fue colaborativo, lo hicimos con varios de los medios con los que interactuamos. O sea, nosotras hicimos un modelo y después hicimos una reunión en la cual lo expusimos, los medios hicieron devoluciones y después acercaron devoluciones por escrito. Y ese protocolo marco final que está dentro del PDF de la investigación es justamente como vos lo decís, para que lo usen los medios de la región. A mí me parece que acá la presión tiene que ser de abajo hacia arriba. Muy pocas veces, vamos a poner todo entre comillas, ¿no? Pero un opresor desmantela el sistema de opresión. Me parece que tienen que ser los sindicatos, las redes de periodistas, las mismas trabajadoras y trabajadores, quienes exijan al medio la existencia, la implementación y la puesta en práctica no solo del protocolo, sino de las áreas especializadas en violencia, porque acá hay otro dato relevante. Nosotras preguntábamos también, cuando vos tenés un protocolo en general, y el protocolo que nosotras hicimos también lo sugiere, que existan áreas de violencia especializadas para tratar el tema. Y encontramos que en el 41% de los casos, me estaba olvidando el ¿Sí? número, gente valora la existencia o de áreas o de protocolos, aunque no los tengan. O sea, quienes trabajan en los medios creen y ven como herramientas positivas estos elementos. Creen que les va a mejorar las condiciones laborales y que los va a ayudar a trabajar mejor. Entonces, a mí me parece que acá, digamos, no está en discusión si la herramienta es útil o no, sino que está en discusión más bien su debida implementación. Y ahí creo que todavía falta camino por recorrer. De parte de las empresas, el compromiso, claramente, de parte de, no sé, organismos internacionales, gobiernos, algún nivel de contralor sobre la existencia de políticas de género y de inclusión hacia dentro de los medios. Y de parte de sindicatos, redes de periodistas, comisiones laborales internas, etcétera, presión hacia las empresas. Ujú. ¿Qué pudieron ver sobre el rol de los compañeros de trabajo, ¿no? No los agresores, pero sí el que está al lado de una mujer que está pasando una situación complicada. ¿Hay indiferencia o se le apoya al respecto? No indagamos específicamente, pero si vos ves en los testimonios y los relatos, aparece de todo. Ujú. Aparece desde colegas que son los mismos agresores. Por ejemplo, cuando nosotras preguntábamos quiénes eran los agresores offline, los que Sí. eran colegas con igual rango nos aparecieron en casi un 30% de los casos. O sea, el que es colega, no porque no tenga un cargo jerárquico, no deja de ejercer violencia. Después otras situaciones que aparecieron también eran, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en mujeres que lideraban espacios periodísticos con cargos jerárquicos, un ninguneo y maltrato por parte de personas que jerárquicamente tenían varones, ¿no? Un escalafón inferior, o sea, no reconocían la autoridad de la mujer. Digo, y después también hicimos entrevistas con varones que ya el hecho de haber decidido darnos la entrevista muestra una buena predisposición hacia el tema, pero que cuando los indagamos se mostraron, digamos, súper compenetrados con la problemática y preocupados. O sea que como nosotras, como dato, podemos ofrecer esto de que el 27% de los colegas son agresores, pero no podríamos decir mucho más que eso porque en los testimonios aparecía un poco de todo. Ujú. ¿Y cómo se combate esta violencia de género en los medios de comunicación? Yo creo que, que estas herramientas, y no solo el protocolo, sino el hecho de que los medios, por ejemplo, hagan campañas o actividades a lo largo de todo el año, por eso enfatizamos en el protocolo la existencia de un área que trabaje temas de género y que no trabaje solamente violencia, sino que haga diagnóstico en general de la temática de género. Por ejemplo, cuántas trabajadoras y trabajadores tenés por área, si tenés áreas feminizadas y masculinizadas y eventualmente por qué, porque eso en general esconde estereotipos. Por ejemplo, si vos tenés a las mujeres más concentradas en el área de sociales, de cultura, los hombres más concentrados en deportes, en economía, en áreas técnicas, bueno, esto está poniendo sobre la mesa estereotipos que hay que deconstruir.
Entonces la poca existencia de personas trans, la poca existencia de personas racializadas o con algún nivel de discapacidad, que no toda discapacidad te hace imposible el trabajo en un medio de comunicación, todas estas, digamos, la existencia de políticas de inclusión, que los medios se preocupen por tener estas políticas, es un muy buen camino para desmontar la violencia. Ujú. Sandra Chaer, presidenta de Comunicación para la Igualdad y coordinadora de la investigación. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. Muchas gracias a vos, Alejandra, y un gran abrazo. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar esta entrevista y acceder al protocolo en www.radiovictoriagt.com. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Digamos, los feminismos hemos instalado ya el debate en toda la región de una manera tal que es imposible que los medios y quienes los dirigen no perciban que podrían llegar a tener este tipo de situaciones si no es que ya las están teniendo adentro de sus redacciones. Ese no me parece que sea el problema. Sí creo que todavía fuertemente hay un pacto de impunidad masculino, un pacto patriarcal claramente. Quienes dirigen los medios son mayormente varones, o sea que se están cuidando entre ellos. Me parece que no se puede desanudar para nada el patriarcado del capitalismo, o sea, el hecho de que la propiedad de los medios sea mayormente masculina tiene mucho que ver con la existencia de la violencia de género, o todo que ver, podríamos decir. Y que si queremos realmente desanudar esta situación, se necesita un compromiso fuerte de una manera que hoy no hay, menos en un contexto de avance de extremas derechas que están amenazando las políticas públicas y estigmatizando las políticas de género, etcétera. Políticas públicas de género me refiero, ¿no? Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.